Estimada profesora, ¿cómo está? ¿Cómo me ha ido? Bueno, pues muy bien usted. Excelente, Eh, gracias a Dios. bueno. Bueno, tanto al participante como a los que van a seguir la clase posteriormente, bien sea que se conecten o en el momento en el cual pues aperturen su cuenta en la plataforma. En la mañana de hoy pues le damos el lugar al tercer y último encuentro de nuestras clases virtuales correspondiente a la materia de ciudadanía dentro de la especialización de orden público y ciudadanía que dicta el IEPSI. Antes de comenzar, pues revisando y producto de algunos mensajes enviados por participantes, me permito decirles que esta materia, tanto la evaluación que ya fue colocada, en la cual es una evaluación desde el punto de vista más de creatividad que de emitir tantos conceptos, en la cual ya en los encuentros anteriores pues se han ido explicando, se extendieron desde la primera hasta la cuarta actividad hasta el domingo 31 de julio. Es decir, que quienes tienen todavía pendiente la primera, segunda, la tercera actividad, pues finalizaba la semana entrante, pero todas se extendieron hasta el 31 de julio con el fin de, bueno, de quienes no han presentado, pues se pongan al día y los que han presentado, pues sigan con su ritmo a los fines de que ya en la próxima semana, pues presenten sus 4 actividades y de esa manera, pues obtener la nota aprobatoria para la continuación de su estudio de posgrado. Entonces, esa era la acotación que quería darles y sin más preámbulos, pues comenzamos con la actividad. Bien, prácticamente este tema va a ser como el punto del iceberg que se tiene que finalizar a los fines de determinar cómo dentro de una sociedad y precisamente dentro de una nación se debe construir la ciudadanía. Sobre ese punto, pues hay diversas opiniones. No tenemos más que todo conceptos únicos y sobre todo en nuestros países, donde muchas veces los intereses políticos, económicos, sociales, culturales y hasta religiosos influyen dentro de lo que realmente se debe construir una ciudadanía. Los estados tienen dentro de su carta fundamental, la carta política fundamental y la norma fundamental, que es la Constitución, todo lo relacionado a lo que es el aspecto de la ciudadanía. Pero como lo vimos en los dos primeros encuentros, precisamente esa construcción se basa, o el término que el Estado venezolano le da a la ciudadanía, tiene prácticamente dos versiones. Primeramente, el aspecto desde el punto de vista del ser humano relacionado con su capacidad. O sea, en Venezuela para ser ciudadano tiene que ser una persona capaz. Y capacidad significa, como se aprendió en el derecho civil, cuando en pregrado uno aprende los términos de la capacidad, pues aquella persona que tiene aptitud para el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus deberes. Y por eso es que se tocan dos tipos de capacidades, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La una, que se adquiere a partir de los 18 años, que es cuando la persona puede llevar a cabo la realización de sus negocios e intereses, y la del ejercicio, que prácticamente comienza desde el momento en que el ser humano comienza a tener desenvolvimiento. Por eso es que hay excepciones, por lo menos en el caso de los menores, que se necesita el representante, porque ellos pueden ser que sepan ya de las cosas, pero por no tener la edad, tiene que su representante complementarle para hacer las
actuaciones que la ley le permite. Y si vamos más adelante, terminamos viendo que dentro del Estado venezolano, pues la nación venezolana ha construido ese elemento de la ciudadanía, sobre todo con derechos, con deberes y más que todo desde el punto de vista del ejercicio de los derechos políticos. Por lo menos cuando se vota, cuando se es elegido, cuando se acude a una consulta, de esa manera. Pero dentro de lo que es este siglo XXI y dentro de las propias organizaciones sociales, pues, ¿cómo se puede llevar a cabo esta construcción de la ciudadanía? Entonces, allí es donde comenzamos primeramente por conocer qué es la cultura política. Porque una de las cosas en la cual un ciudadano, una persona, lleva a cabo, cómo va a construir a lo largo de su vida algo tan elemental que es su identidad, tenemos que partir del grado de cultura que se tiene. Porque mientras ese grado de cultura no se quede verdaderamente afianzado en la conciencia y en el pensamiento de la persona, pues a la larga no se sabe ni qué es lo que tiene. Bueno, eso mismo pasa con los pueblos, eso mismo pasa con las naciones, con los estados. Y ello es lo que va a configurar a la final lo que es la república. Entonces, de ahí tenemos que partir que para arrancar con esa construcción de la ciudadanía se debe partir de lo que es la cultura política. Si no tenemos esa concepción de la cultura política, mire, para las organizaciones sociales, así se constituyan en las distintas formas que las estamos viendo hoy en día, nunca el objetivo final se va a cumplir. ¿Por qué? Porque siempre va a haber esas dudas, esa forma verdaderamente de incertidumbre y hasta muchas veces de intereses en la cual por lo menos no permite que verdaderamente esa construcción sea bien para el ser humano. Entonces aquí tenemos verdaderamente una definición de, bueno, de ese material que se les recomienda en su material de apoyo con respecto a la cultura política. Bueno, esto más que todo se ha tocado de autores más que todo colombianos, porque dado el problema de seguridad que ha vivido esta nación por muchos años, pues se han atrevido a, bueno, a crear un poco de conciencia y de verdaderamente participación dentro de lo que aunado lo que es la cultura política y sobre todo ese movimiento de masas que muchas veces hace que verdaderamente se den las reformas y para ello pues se construyan los estados como es, hecho más que todo y como lo recordamos nosotros quienes nos guste la historia, a lo mejor el amigo José Luis también es un curioso de la historia como mi persona, el hecho de la Revolución Francesa. Ese es uno de los modelos de la construcción de ciudadanía que fue bandera en el mundo y que dio origen al nacimiento del Estado moderno. Ahora, ¿de dónde nació esa construcción de esos franceses para llevar a cabo hace más de 200 años ese gran movimiento? Precisamente del movimiento llamado la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento llevado a cabo por una serie de filósofos, entre esos está Voltaire, está Rousseau, está John Locke, es decir, gente que fueron construyendo con sus obras cómo tenía que el ciudadano ir reclamando y exigiendo y demostrando que también tenía que ser atendido. A eso se llegó en 1800, en 1789 y de ahí en adelante, bueno, las distintas revoluciones que se han dado en el mundo. Y en este siglo, sobre todo, estamos viendo en América Latina movimientos, bueno, hasta esta semana, a no irnos muy lejos, lo que está sucediendo en Panamá, a no irnos muy lejos esta semana. Y así sucesivamente se han dado en estos países. ¿Por qué? Porque se está buscando esa identidad, esa cultura política, que es ese punto de partida para cómo las organizaciones, partidos políticos, ONG, el mismo Estado, la misma función pública, se puedan realmente llevar a cabo
todas esas series de actividades que son necesarias para que el ciudadano pues adquiera este tipo de identidad. Bueno, ahí tenemos precisamente en la lámina este concepto que me pareció bastante interesante a los fines de ir engranando cómo se debe llevar a cabo esta actividad. El concepto de cultura política se hace referencia a una serie de valores, creencias, costumbres, tradiciones y orientaciones que poseen los individuos hacia un sistema político o los objetos políticos. En estos países y especialmente en nuestro, Venezuela, parte de la cultura política viene desde la propia colonización y combinado con nuestros ancestros que se han formado en una forma de ciudadanía encauzada hacia lo tradicional. Claro, esta última parte, y de verdad, pues, además de lo que decían los autores, pues, la propia experiencia que uno como conocedor de la ley, como experto de la ley y como, eh, además de ciudadana, como profesional del derecho que me toca verdaderamente, pues, aplicar toda la normativa para la solución de los conflictos, sí, en nuestro país pienso, naturalmente, está el debate y a nivel de los posgrados, pues, como les decía desde un principio, cuando uno inicia estos estudios son más que todo como para mejorar nuestros conocimientos, porque los conocimientos de repente ya los hemos adquirido en el pregrado. Pero cuando uno está en un posgrado, pues el posgrado lo que hace es afianzar los conocimientos e ir creando esos criterios para afirmar qué es lo que en realidad persigue la norma jurídica. Y en el caso de las normas de la ciudadanía, si veamos las normas de la Constitución y más que todo cómo se estructuran nuestros derechos en los distintos normas jurídicas y más que todo en esto lo que tiene que ver con este tipo de especializaciones que más que todo van vinculadas hacia esa gestión de comunidad. La historia en Venezuela ha jugado un papel muy importante y sobre todo cómo se han ido desenvolviendo nuestros ascendientes y nuestros antepasados en cuanto a lo que tenemos hoy en día. Por eso de repente lo que hemos observado en este siglo XXI es como una especie de choque entre lo que fuese ciudadano del siglo XX, primero que cuando el siglo XX se inicia, pues es un siglo que se inicia precisamente de tener un siglo anterior a él, producto de tantos hechos de violencia como lo fue, en primer lugar, la guerra de la independencia, que la guerra de la independencia fue una guerra que verdaderamente fue bastante dura para los que en ese momento vivían en Venezuela. Y en segundo lugar, pues nace la República, pero al nacer la República vuelve de nuevo a generarse ese tipo de conflictos que eran más que todo conflictos entre muchas veces intereses de los grandes generales. Y de allí, bueno, fue un siglo XIX donde en realidad vivir un momento de pacificación era muy contado lo que se dio. Ya el siglo XX, pues con el inicio de los andinos al poder, y todo lo que fueron los gobiernos, sobre todo de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, se le fue dando un poquito ya de tranquilidad al país y de ir enrumbando ese venezolano a un venezolano más dado a vivir en la paz y sobre todo a dedicarse a las actividades precisamente que son propias del ser humano, el caso del trabajo, el caso de la producción, y llega precisamente el inicio de la explotación petrolera, que fue más que todo el que nos identificó como el ciudadano venezolano, pues durante muchos años había adquirido un estatus tanto de persona como de ciudadano muy dependiente de esa cultura dada por esa explotación petrolera. Entonces, hoy en día, pues ya vemos que, bueno, no es que el petróleo seguirá siendo el principal recurso de ingresos para el país, pero ya ahora estamos observando un ciudadano que ya va más allá de estar dependiendo de una renta, sino también ahora de un emprendimiento. Y una de esas formas también es la nueva
manera de educación que hay, por lo menos a nivel de la educación superior y de la educación de posgrado, que mayormente, pues, lo están haciendo institutos privados y entre esos, pues, tenemos aquí en el estado Táchira el IEPSI, que de verdad, pues, ha despertado esa nueva forma de cómo desde las plataformas y la tecnología se puede educar. Entonces, eso es lo que por lo menos en un momento se ha dado, que siempre Venezuela, en el caso de esa construcción, pues primeramente ha sido como muy tradicional, muy dada a lo que se practica en las comunidades y más que todo, pues estamos desde la propia colonización, porque aunque dependíamos de un imperio como el imperio español, pero eso no implicaba que aquí no se estuviera ya empezando a formar esas nuevas personas para llegar a lo que hoy en día tenemos de un país que hacia el mundo. Puede ser que desde el punto de vista de su existencia, pues tenga bastantes siglos, pero hacia el mundo que nos conocieran, pues desde que se produjo el descubrimiento de América, es que esta parte del globo terráqueo, pues comenzó a ser precisamente parte del mundo también y tenemos pues 5 siglos y medio que se va a cumplir a diferencia del mundo europeo, asiático, y africano que pasa precisamente más de 20 siglos. Entonces, ahí está la diferencia. Sin embargo, esa transculturación que se ha generado, pues también ha influido mucho en cómo la ciudadanía ha sido materia de debates y llegar a esa construcción que es lo que realmente pues se sigue haciendo. Eso es un tema de nunca acabar, eso se va a seguir haciendo, se va haciendo más en la propia reforma de 1999, pues se comenzó a tocar ese aspecto de la organización social con las autogestiones, con la participación desde el punto de vista social y económico que lo establece el artículo 70. Bueno, siguiendo con la construcción de la ciudadanía, los ciudadanos adquieren conciencia sobre las diferentes formas de actuar y participar y reconocen a sí mismos los deberes y obligaciones frente al Estado y al sistema político. La ciudadanía y su construcción en América Latina ha tenido sus términos históricos. Bueno, como se los dije anteriormente, conformación de derechos ciudadanos en el continente, en América Latina, fue muy distinta de la secuencia de los derechos civiles, políticos y sociales esbozadas por Marshall en el caso inglés. Bueno, esto fue unas discusiones que exponen los autores sobre la manera como por lo menos en el mundo anglosajón pues se ha construido la ciudadanía, es como más que todo una forma muy dada a el espíritu ciudadano que lo que ha sido la forma de construirse en América Latina. La ciudadanía quedó limitada a los sectores de ocupación legalmente definidas y reconocidas, lo que conlleva el derecho a tener una cartera tribal y a pertenecer a un sindicato autorizado por el Estado. Importantes sectores de la población, tales como los campesinos, los empleados domésticos, algunos empleados sobre todo del orden ocupacional, han quedado fuera de este sistema y muchas veces han tenido la condición de poder ciudadano. Bueno, sobre este último particular, y aquí sí de verdad nuestro ordenamiento jurídico como que todavía lo ha seguido manteniendo. Es decir, desde el punto de vista del ejercicio y del acceso a los derechos, pues todavía tenemos ciertas barreras, tenemos ciertas limitaciones en las cuales sigue siendo materia precisamente de discusión y de seguir incorporando a otros sectores dentro de lo que es esa construcción de la ciudadanía. Por lo menos en el caso, sí, de los campesinos. Es verdad que la materia del agro, pues ha sido algo de debates por mucho tiempo, sobre todo en el siglo XX, se debatió bastante, hubo programas políticos en la cual, y programas de gobierno que se incentivaba sobre todo con esto de las reformas agrarias, que, bueno, para el país en realidad no han sido cuestiones malas. De repente la cuestión ha sido, es la manera como se enfoca el seguimiento de esas políticas.
es el seguimiento, porque bien sea que se llamó reforma agraria, como lo que llevó a cabo los gobiernos del presidente Chávez, los llamados fondos zamoranos, sí, tal vez todos tuvieron esa intención, pero lo que uno a veces ha observado, y por lo menos tengo una experiencia propia, hace como 15 años atrás, cuando observé un fondo zamorano, es que son programas que se instalan precisamente muchas veces por esta cultura política, sobre todo no tanto de lo que es la cultura política llamada ciencia como tal, sino lo que les gusta hacer mucho a los que se dedican a la política, que son las llamadas actuaciones politiqueras, en donde sirven estos programas para hacer propaganda y muchas veces se abandonan y por eso es que el campesino termina haciendo otra cosa y no para lo que realmente fue formado como la actividad del campo. Entonces eso ha conllevado que precisamente el campesino pues no tenga verdaderamente ese sentimiento de esa ciudadanía y por eso es que como lo que dicen estos autores se consideran como preciudadanos porque a la hora de la verdad manifestaciones muchas veces de campesinos, bueno, aquí en Venezuela casi no he visto, pero sí por lo menos en otros países, es más, lo que sucedió en Ecuador hace unos meses, el mes pasado, hace el mes pasado, y pocas en el inicio de este mes de julio, pues prácticamente esas protestas han sido muy características tanto de sectores campesinos como los sectores indígenas por el cual estas personas en realidad pues están empezando desde sus propias organizaciones sociales a sentir ese protagonismo que precisamente le da la ciudadanía. En el caso de Venezuela, en esa parte sí ha habido demasiado, con mucha conformidad. Y por lo menos dentro de la experiencia que he tenido en la materia del derecho agrario, que es donde uno trata pues con el objeto de esta legislación agraria, que es la tierra, pero sus sujetos procesales mayormente pues el campesino, los que trabajan esa actividad, pues son como a veces muy conformistas. Entonces, de repente, eso es lo que puede estar pasando en nuestro país y en países más todos cercanos como Colombia. En Ecuador sí uno ve una situación un poquito más diferente. Allá sí por lo menos los movimientos campesinos y los movimientos indígenas pues hacen mucho peso y por eso es que bueno, los gobiernos pues procuran solucionar sus reclamos a los fines de por lo menos lograr la paz, que es lo que es el fin de toda función pública. Entonces, eso es lo que muchas veces sucede. Entonces, ¿qué es lo que, si vemos por lo menos nuestras normas constitucionales, pues en realidad lo relacionado con la parte del campo y con la parte por lo menos del trabajador doméstico es muy poca las normas que hay tanto para este sector. Mayormente sí, lo que es la parte de la construcción, lo que es la parte del transporte, lo que es la parte de los empleados públicos, lo que es el sector muchas veces, hasta, bueno, en estos años sí tomó mucho protagonismo la tercera edad, lo relacionado con las personas de tercera edad que de verdad dentro de esas organizaciones en las cuales ellos se agruparon, pues reclamando y reclamando, bueno, por lo menos se le logró un aumento de la pensión este año 2022 y que ha sido también otro de los movimientos que ha surgido para llevar a cabo esta actividad. Pero si vemos por lo menos lo relacionado con esta materia, que es la parte del campesino, el trabajador doméstico, sí ha sido muy poco. Bueno, yo creo que en este momento en Venezuela el trabajo doméstico prácticamente quedó desaparecido. Desaparecido, muchas de esas personas emigraron y si no emigraron, por lo menos se estarán dedicando a actividades más que todo desde su casa, pero ya casa de familia que tengan trabajador doméstico, prácticamente son escasísimos, o sea, son, bueno, contados lo que hay ahí en su gran mayoría y lo que es, pero a nivel de clases alta, la clase media sí que de verdad yo creo que no se cuenta con trabajador doméstico. De verdad es muy poco lo que hay en esa materia. Entonces, siguiendo precisamente.
con la construcción de la ciudadanía, otro de los puntos que también ayudan a hacer que esto se lleve a cabo, es que ha tenido una serie de hechos, acontecimientos, actuaciones de gobierno, actuaciones de cuerpos legislativos. La misma ha sido tratada de manera desigual, improvisada, hasta utilitaria hacia los sectores más desiguales en lo político, económico, y con lo cual en la gran mayoría de las personas que integran estos sectores carecen de condiciones hasta de alcanzar protagonismo en los sectores mencionados y hasta también en la mayoría no alcanzan los derechos fundamentales como la educación, el trabajo, la salud y la propiedad. Bueno, esto seguirá siendo tema de debate por muchos años. Estas cuestiones y más que todo en lo que estamos viviendo aquí en Venezuela, pues sencillamente parte de la polarización ha sido precisamente el no dejarse. Quienes tenían esos privilegios hasta la llegada del actual sistema de gobierno, pues han querido mantenerse y quienes estos han querido imponer esas nuevas ideas, pues bueno, lo han tratado de hacer, en algunas partes lo han logrado, pero en las otras partes lo han impuesto muchas veces lesionando, como se decía en clases anteriores, hasta derechos fundamentales. Y otra de las cosas es que muchos de los programas que están en la propia Constitución, por lo menos todo lo relacionado con la autogestión, con la gestión, con la participación de los ciudadanos hacia cómo lograr estos mecanismos. Como le decía en el encuentro anterior, para eso se necesita alcanzar, tener un presupuesto adecuado, un presupuesto que alcance. Y de repente lo que está sucediendo en este momento es que por no tener, por lo menos por parte del Estado, esos presupuestos para poder llevar a cabo que los ciudadanos consigan sus objetivos organizados de esta manera, es lo que ha impedido que precisamente esa construcción de la ciudadanía no se haya realizado de esa manera eficaz, de esa manera como verdaderamente lo establece las propias normas constitucionales con respecto a los derechos, por lo menos de las personas de tercera edad, con respecto a la parte de los trabajadores, con respecto a lo relacionado con la autogestión, mismas actividades que realizan los consejos comunales, que fue ese primer intento de hacerse por medio de la participación ciudadana, y por eso es que no termina siendo eso. Y en algunos casos, si es que se logra, tiende como a ser más que todo desde el punto de vista clientelar, desde el punto de vista de ser el ciudadano utilizado y no verdaderamente construirle una sensación de que se sienta ciudadano y por el cual cuando tenga el reclamo que hacer, por lo menos sea escuchado y sea solucionada su cuestión, porque el asunto no es estar haciendo los reclamos. Si vemos los reclamos, Venezuela es uno de los países donde aquí se producen manifestaciones y protestas prácticamente casi que todos los días, en cualquier rincón del país. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces esa misma fuerza no tiene ese sentido de verdaderamente hacer sentir que la autoridad cumpla, y por eso es que el país sigue en la misma situación por el cual todo el tiempo ha venido luchando, luchando y luchando. Bien, y ahora esta última laminita, pues en realidad, más que todo, ¿qué se debería hacer? Porque nosotros por lo menos sí tocamos la ley, indicamos que los gobiernos, indicamos que, bueno, dado su cuestión de tratar de construir un verdadero sistema donde el ciudadano sea de verdad considerado tal, pero aparte de eso, las organizaciones sociales, ¿qué podrían hacer? Bueno, aquí en realidad parto de este criterio y que, bueno, queda ahí como para que entre nosotros mismos, pues algún día se pueda conseguir esos tales ideales anhelados desde años en la cual lo proponen las constituciones, pero que muchas veces eso no se materializa. La construcción de la ciudadanía desde el aporte de las organizaciones sociales va a depender
de lo que para cada ciudadano signifique la sociedad, desde el punto de vista de actuar en sentido o con sentido de comunidad, o como era lo que lo llamaban los romanos, el afecto societatis. Eso era una cuestión que vinculaba precisamente a la persona con la sociedad que surgía para ese momento. Y de allí crear una serie de normas, instituciones y hasta crear medios de comunicación encaminados hacia ese entorno, donde el ciudadano para actuar y ser como tal, mira a la persona que debe ser atendida para que esa misma corresponda con el funcionamiento de las instituciones como ciudadano. Bueno, acá sencillamente creo que todos tenemos un granito de arena que aportar. Por un lado, el conocimiento. Sí, el conocimiento es algo que se tiene que aprender para cómo poder explicar y exponer desde el punto de vista, bueno, por lo menos nosotros como personas que estudiamos las leyes, ¿sí? Que nos toca verdaderamente todos los días informarnos de los movimientos y de las normas que salgan. Bueno, ahí tenemos ese aporte. Pero es que no solamente somos los abogados los que decimos todo esto, está también los otros entes, por lo menos los medios de comunicación, hasta las propias redes sociales, desde el punto de vista cómo informar esa actividad. Y de mi parte, pues el propio IEPSI está haciendo un trabajo, ya que se lleva ya desde que su fundación, donde verdaderamente se le está dando ese sentido a cómo construir ciudadanía con programas de atención a nivel médico, a nivel deportivo, a nivel precisamente de esta actividad académica, en la cual, pues, cuando observé el programa y me puse a preparar las clases, pues creo que nosotros mismos, quienes y somos los instructores y quienes reciben nuestra instrucción, pues ambos estamos verdaderamente compenetrados a que tenemos que aportar un granito de arena y verdaderamente formarnos a lo fin de que correspondamos al funcionamiento de esa institución. Porque en este caso, de mi parte como docente, pues, ¿qué me quiere, qué es lo que tengo que hacer? Y de acuerdo a los objetivos del IEPSI, pues sencillamente seguir incorporando mis conocimientos legales, sociales y hasta históricos, porque en todo esto tenemos que conocer nuestro pasado para que aquello que en nuestro pasado de verdad no tenía que hacerse, por lo menos no lo estemos haciendo en el presente y hacia el futuro, pues por lo menos se construya verdaderamente esa sociedad, los ciudadanos que necesita la República para por lo menos poder dentro de unos años tratar de vivir un poquito mejor. Eso es lo que mayormente se espera. Por eso es que la construcción de la ciudadanía, desde el punto de vista de la organización, es como una especie de trinomio en la cual el ciudadano naturalmente recibe la instrucción, recibe la orientación. La organización social tiene que conformar precisamente un cuerpo de normas, de objetivos, por el cual, para qué es que se crea y qué es su actividad de hacer. Y, naturalmente, el tercer elemento es que tanto la institución como los ciudadanos, utilizando una serie de medios, por lo menos las redes sociales son un mecanismo que si las sabemos utilizar desde el punto de vista de la verdadera construcción y orientación, no estar ahí publicando cosas que muchas veces no tienen ni sentido lo que publican, puede ser un elemento que está accesible a toda persona. Y es más, desde el niño se puede empezar con esa actividad, porque ya un niño maneja, por lo menos ya a partir de un niñito de 5 años en adelante, incluso hasta menos, ya empieza a tener ese contacto con ese aparato. Y si ese aparato se le orienta a ese tipo de mensajes que se quiera dar, mire, es mucho lo que las redes sociales pueden hacer, pero cuando son utilizadas desde ese punto de vista.
no para estar generando tipo de discusiones que a veces no tienen un sentido y eso es lo que trae demora y atraso a los pueblos. Y los pueblos lo que tenemos que es avanzar. Los pueblos lo que tenemos es mejorar cada día. Es decir, prepararnos, llegar a nuestras verdaderamente nuestros objetivos. Y no muchas veces enfrascarnos en peleas, que eso a la final no lleva absolutamente a nada. Entonces, con esta última lámina, pues considero, cuando elaboré todo este material, de que esto es un trabajo de equipo. Construir ciudadanía es un trabajo de equipo. Por supuesto, el primer protagonista es el Estado. El Estado con sus normas tiene que establecer verdaderamente esos mecanismos de sistemas que se van a formar. Las organizaciones sociales sí, porque ¿dónde está en nuestro primer forma de socializar? Es con la organización que tenemos, empezando por la familia. Ese es el primer medio que encontramos de socialización. Y cómo no, las comunidades y esa interacción que tiene que haber entre los que orientan, construyen y los ciudadanos para que por lo menos se hagan las cosas con esa interacción. Es decir, que haya una correspondencia entre los constructores y los construidos. Porque para nada vale que tengamos una constitución muy bonita, como nos la han dicho, una constitución bastante social, una constitución donde verdaderamente el ciudadano puede verdaderamente tener muchas cosas, si a la hora de la verdad los protagonistas pues no interactuamos en ello. Verdaderamente, hay veces, por lo menos me parece como muy irresponsable escuchar a ciertos comunicadores sociales prácticamente como desconociendo todo lo que se ha hecho. ¿No? Las cosas pueden ser, se han cometido errores, pero errar es de humanos y rectificar es de humanos también. Entonces, no todo el tiempo vamos a estar que esto no sirve solamente porque a mí no me gusta. Solamente sirve lo que yo pienso, no, vamos a ver si en la medida en que se va evolucionando, pues se pueden salir de toda esta situación. Bueno, de mi parte, pues muy agradecida por la oportunidad de el IEPSI para dictar esta cátedra. Como le digo, una institución que también en construcción de ciudadanía está haciendo una labor muy importante, muy dada a verdaderamente formar profesionales preparados y que en Venezuela pues sigamos cumpliendo nuestra actividad y cómo no a los participantes pues por la atención en la cual pues me brindaron y también que sepan que tienen hasta el 31 de julio para ponerse al día en todas las actividades, porque no solamente es la última, sino también de la primera, que por ahí quedaron 2 alumnos sin presentar, se les abrió la plataforma para que presenten. En la segunda, a ver si se ponen al día, y en la tercera, pues hasta ahorita iba uno. Vamos a ver si de aquí ya presentan los 6 alumnos que están inscritos en este curso. Bueno, muchas gracias y no sé, voy a dar el derecho de palabra tanto al colega José Luis Parra y al también colega Carlos Enrique Prosperi, que se acaba de incorporar hace unos minutos. Bien, entonces les damos el derecho de palabra antes que se nos termine el tiempo. Bueno, muy buenos días, profesora. Buenos días. Agradecido sumamente por, decimos, la transferencia de conocimiento, que es sumamente importante en la formación de los profesionales que van a regir la parte del país en muchísimos trabajos, muchísimas actividades, en el Estado, en la parte pública, en la parte privada. Entendido completamente el concepto de la ciudadanía, la relación política jurídica de la persona con el Estado. Bueno, sumamente agradecido, reitero otra vez, profesora, y bueno,
que esté muy bien y que pase un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, gracias a usted, el amigo. Claro, la última actividad antes de ya finalizar, no sé, a menos no sé si el compañero Carlos Enrique quiere tomar la palabra. Bueno, buenos días. Buenos ¿Cómo está? días. Saludos a José Luis, saludos a usted. Ajá. Bueno, sé que entré como 15, 20 minutos después de arrancar la cátedra, pero yo quería aportar algo muy importante sobre la construcción de la ciudadanía. Y hay un libro en Latinoamérica, por supuesto, hay un libro muy importante de Juan Monroy García, Ajá. que es muy importante el tema, pues, que dice que hay, con respecto a la ciudadanía, hay exclusiones de ciudadanos o de grupos de ciudadanos por diferentes criterios, por lo menos cuestión étnica, lingüística, religiosa, ideológica. Y yo creo que eso no es lo que ha hecho problemas entre otros países. Por lo menos hoy en día en Latinoamérica o en América Central y Latinoamérica, podemos decir, ha habido muchos cambios. Inclusive la reconstrucción de la ciudadanía trata primero en ellos elegir los ciudadanos sus gobernantes, pues, que son los que prácticamente lo enfilan hacia su, ¿cómo te digo? Su forma de incluirse unos con otros, de aglomerarlo, pues, por decir algo así. Y podemos ver que en Latinoamérica hoy en día se ha dado mucho que presidentes o candidatos de izquierda socialistas han ganado. Entonces, por lo menos vemos el caso de Chile durante mucho tiempo, vemos que hoy en día Boris, creo que el presidente, ganó un plebiscito constitucional, está haciendo una reforma, y eso trae como cambio en la ciudadanía, porque de acuerdo a cómo se hace la constitución, podemos decir la nuestra, la de Venezuela en el 98 y 2000, también ellos quieren actualizarse con respecto a esa organización. Y qué más que cada país se organiza de acuerdo a la ley, a la costumbre y a la ley, pero más que todo a la ley, que es lo que rige las conductas individuales, las conductas grupales. Podemos ver los cambios constitucionales. Entonces, vemos que hay muchos países que están atrasados en base a constitucional, pues en base constitucional, y hoy en día hay, ¿cómo le digo? Hay muchas creaciones de nueva cultura, de nueva ideología. Por lo menos, por ejemplo, por decir algo, una de las batallas más fuertes es las organizaciones esas LGBT, no, esas organizaciones Sí, la que están llaman viendo ONG. Las reivindicaciones, no, ONG. no, las organizaciones de personas, ¿cómo le digo? Se la dio la... Bueno, con la homosexualidad también se está tocando también ese punto, ¿eh? Lo que pasa es que se me salió la clase. Ya la estoy buscando aquí. Ya va, un momentico. Me salió Bueno, las organizaciones de personas de diversidad sexuales y eso que están pidiendo mucho derecho, han hecho marchas inclusive fuertes en nuestro país. Y yo lo digo, eso está de cambio en la ciudadanía, ¿me entiendes? Porque hay personas que a lo mejor no están acostumbrados o rechazan eso, no permiten su derecho, pero sí, de toda persona tiene su derecho. Y nosotros lo decimos, cada vez hay que actualizarse a lo que el ciudadano o el grupo de ciudadanos, de personas, se van, ¿cómo te digo? Se van actualizando o van buscando otros pensamientos, otras religiones, etcétera. Entonces yo creo que el Estado siempre tiene que estar actualizado a lo que dicen las personas, los ciudadanos, el grupo de personas, pues, ¿me entiendes? Entonces eso más o menos son cosas que dice en su libro Juan Monroy García, pues. Yo puedo leer algunas de las partes, por lo menos, que dicen que los poderes más grandes de los países poderosos también quieren consumir a los países pequeños, pues, ¿me entiendes? Entonces él dice por lo menos una parte, pues, diversas culturas en el mundo han excluido a otros o a los otros, argumentando criterios como cuestiones étnicas, lingüísticas, religiosas, ideológicas, historias territoriales o políticas. Con frecuencia las mínimas han sufrido los atropellos de la discriminación por parte de grupos de poder económico o político. En el presente trabajo Bien. abordamos el problema de la exclusión del otro a partir del tema de la filosofía política de la ciudadanía. Señalamos cómo a lo largo
de la historia, el reconocimiento de la ciudadanía ha sido negada a diferentes grupos humanos, aunque existe de manera la Declaración Formal de los Derechos Humanos con la inclusión de la ciudadanía, derechos reconocidos por la mayoría de los países, en los hechos y con frecuencia en varios países. Este reconocimiento es negado por las élites gubernamentales o por los grupos de poder económico. Entonces, más o menos, lo que quiere decir es que siempre hay una negativa hacia algunos sectores ciudadanos, hacia algunas personas, pues, sean de países, sean personales. Y yo creo que eso hay que irlo rechazando, porque para que tú tengas una buena construcción de la ciudadanía, tú tienes que ser inclusivo, ¿me entiendes? No exclusivo de así tenga otro criterio, así tenga otro pensamiento, así tenga otra religión, así sea negro, sea blanco, sea rubio, sea... Y yo creo que uno de los países de Latinoamérica ha sido mestizo por sus ligas, pues con españoles, con africanos, etcétera. Y yo creo que lo mejor es la inclusión ante la exclusión para poder crear una ciudadanía o una construcción de una ciudadanía como tal. Bueno, pues está muy interesante, amigo Carlos Enrique, ese aporte de este escritor. No, y es que se ha escrito, sobre todo yo haciendo el tema, me guié mucho fue por autores colombianos, que de verdad, bueno, producto también del conflicto que ha vivido ese país por muchos años, sobre todo ese conflicto bélico, pues ya este, grupos precisamente se han encaminado a cómo poder que estos conflictos se minimicen, precisamente esa parte inclusiva, eso es muy importante, y mire, y eso sucede en toda persona. Cuando no se es tomada en cuenta, mire, eso por ahí empieza ese primer detonante para más adelante. Bueno, partamos, lo que pasa es que tú llegaste, sí, unos 15 minutos después, cuando toqué precisamente al inicio, bueno, cuando ocurrió la Revolución Francesa, y que de allí es donde surge la Declaración de los Derechos Humanos, de los derechos del hombre. ¿Por qué? Porque ya se venía de siglos donde sencillamente eso era marcado, la exclusión hacia un grupo para participar en, por lo menos, en el ejercicio del poder y mejorías en su condición de vida, eso ya era notorio. Eso es uno de los primeros momentos. ¿Y cómo se construyó esa ciudadanía? Precisamente por aportes dados por, en ese entonces, llamados los ilustrados. Muchos de ellos, los pensamientos de Rousseau, los pensamientos de John Dewey, los pensamientos de Voltaire, el famoso creador de la estructura de los poderes públicos, llamado el Barón de Montesquieu, Charles de Secondat, el Barón de Montesquieu. Entonces, desde por ahí, bueno, partiendo de esa fecha que tenemos exacto, lo que fue ese siglo XVIII que se conmocionó con todos estos pensamientos, bueno, estamos en un siglo XXI, ya 22 años, 2 décadas y 2 años, en donde se están dando esos movimientos se están dando, y precisamente a nivel mundial y hasta a nivel de lo último que ocurrió con esto de la pandemia del COVID, pues sencillamente la persona, el ciudadano, se está como más motivando, se está más creando conciencia, y sobre todo se está verdaderamente hasta buscándose valorarse hacia el mismo. De verdad la opinión pues muy importante. Creo que en parte pues también concuerda con lo que se les puso aquí en su clase, y precisamente la evaluación de ese último tema pues no es tanto unas definiciones, sino sencillamente desde el punto de vista de mapas conceptuales, cómo es que se construye la ciudadanía basado en las organizaciones sociales, y esas opiniones de este autor pues está muy bien, porque claro, parte del mismo Estado. Es más, si revisamos nuestra Constitución del año 99, pues tiene ese aspecto inclusivo, pero muchas veces, lamentablemente, cuando no hay esa correlación entre lo que el legislador acá quiso exponer dentro de lo que es el concepto de la ciudadanía, dentro de la llamada participación, como lo establece, si revisamos la norma del artículo 70 de la Constitución,
que es donde está esa participación económica y social, pues se intentó hacer en algunos sitios, se logró hacer y se consiguieron buenos resultados, pero producto precisamente que para llevar a cabo esas actividades, pues se necesita lo que es la disponibilidad de presupuesto con el problema económico que vivió Venezuela desde el año 2013-2014, que en este 2022, sobre todo terminando el 2021 y 2022, pues un poquito la economía ha ido medianamente, no digamos que tan acomodándose como debe ser, pero sí se están dando ciertas mejorías, pues ya la persona, el ciudadano comienza a decir, bueno, en algo se dieron a lo mejor los reclamos, hasta, vamos a decir, en muchos casos hasta las colas sirvieron, porque fue tanto lo que verdaderamente ese hecho de estar haciendo colas molestó, y eso lo supo el mundo entero, pues este país tuvo que darse cuenta de que había que tomar ciertas disposiciones y de poner ciertas conductas en la cual, pues por lo menos, hace que mejore la situación. Por lo menos ayer observé en la prensa con respecto a algo que puede ser muy significativo, sobre todo cuando legalmente, pues no es una moneda que sea declarada oficial al igual que el bolívar, que le pasa a uno por lo menos algo muy sencillo, surtir de gasolina al vehículo. Hay momentos que sí, uno recibe, viene un billetico de 10, 20 dólares y se ve en buen estado, pero hay momentos que usted recibe ese billete, Dios mío, que hasta en una bomba de servicio ya se está presentando un problema porque el billete está deteriorado, por una cuestión de esa. Entonces, veo una noticia y de acuerdo a lo que explicaba quien está coordinando todo esto relacionado con el combustible en el estado Táchira, que pueden venir de las noticias. De repente, una de esas pudiera ser, y como lo vi en un titular ayer, que ya están creándose comité de usuarios para proponer que se haga el pago también en bolívares. Bueno, ya se sabe que todo se maneja a como esté la tasa tanto del dólar y la tasa del petro. Bueno, sencillamente, si se adaptan las estaciones de servicio, se colocan los puntos, así como tú cuando vas a pagar un producto, vas a hacer mercado y tú en el supermercado pagas unos puntos, pues también que no nos quitarnos ese más que porque el billetico está deteriorado, entonces por eso no te reciben, por eso tú ahí no puedes echar. No, también sí. Si se paga en un supermercado en un punto para comprar comida, bueno, ¿por qué en una estación de servicio también no se paga un punto para echar gasolina? PDVSA tiene una capacidad, una infraestructura que perfectamente se puede salvar. Lo que sucede es que en un tiempo, pues lamentablemente, y ahí es donde vienen esos problemas de la exclusión, ¿sí? Porque unos quieren el poder sobre otros. Y para nosotros hay un secreto lo que sucedió en el país con el problema de la gasolina, hasta que, bueno, eliminaron el subsidio, prácticamente. Ya al eliminar el subsidio, ya se desaparecieron, ustedes saben quiénes. Los que se lo pasaban vigilándolas, y no solamente vigilándolas, sino de repente hasta haciendo negocios. Entonces ahí es donde precisamente puede venir esa mejoría, y ya por lo menos es otra tranquilidad que tiene el ciudadano, por lo menos en algo tan elemental, y que de repente los tres lo hacemos un día, una vez a la semana, como lo es surtir de gasolina al vehículo. ¿Bien? Y que no, que cuando uno tenga un billete, por lo menos el miércoles, casi que ni me recibían el billete de 20 dólares que le di al bombero, casi que ni me lo recibieron. ¿Por qué no? Que el billete que deteriorado, que esto para aquí, que esto para acá. Bueno, pues busquémoslo. Precisamente, ya debe haber algún grupo de usuarios que lo han planteado, y puede venir esa buena noticia de que también uno cancele a través de puntos de venta el surteo de la gasolina de acuerdo a la tasa como para ese día porque siempre va a costar 0,50 dólares el litro. Eso sí va a costar. Eso ya de ahí no lo van a bajar. Pero que por lo menos tenga uno una comodidad y no vaya que porque el billetico está medio con una ranurita por un lado, entonces por eso usted no puede surtir de gasolina al vehículo. En cambio, sí, tenemos y podemos quienes con los bolívares que tengamos,
pues podemos hacer eso, porque también ese dinero se puede depositar y se puede vender el dólar en bolívares. Ya los bancos tienen todos para que abran cuentas en dólares. Toda la banca está autorizada para eso. Entonces, nos quitamos ese problema y por lo menos se incluye más al ciudadano dentro del desenvolvimiento normal que tiene que tener él como persona y también la misma república que lo cobija. ¿Por qué? Precisamente porque suceden muchas veces los problemas por esas maneras de no llevar a cabo las actividades o esas inclusiones de una manera responsable. Eso se tiene que hacer. Aquí no se puede estar excluyendo a nadie, porque en el momento en que se excluya, mire, ahí es donde empieza la primera molestia del problema. Y eso sucede en todos los lugares, en todos los sitios y en todas las instituciones cuando se presenta eso. Bueno, solamente a veces uno lo ve hasta cuando se adquiere o se va a comprar un artículo, que no hay la atención como debería ser o no hay la solución como debería ser. Entonces, precisamente lo que nosotros como conocedores de la ley dentro de lo que es todo este campo de la ciudadanía, pues dar nuestros aportes para que esas figuras, esta figura en realidad sea verdaderamente parte de la vida de la persona. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, el amigo Carlos, el amigo José Luis, ¿qué es lo que? yo quería complementar algo más con respecto a eso, por lo menos el tema de la pandemia, del COVID. Había muchas familias que se veían si acaso en la noche o llegaban cada quien para sus cuartos, y ahí no se estaban construyendo como tal una familia organizada. Y era porque el trabajo, el compromiso, la educación, etcétera, los llevaba a eso. Porque hay padres y madres que llegan a alta hora de la noche, etcétera. Con respecto al COVID, le dio un punto, claro, malo, porque cuántas personas no han muerto por eso, o la conmoción que ha creado el COVID, pero sí unificó a varias familias en el sentido de que las personas ya como estaban en la casa, no podían salir, etcétera. Y yo hace no 2 años, 3 años, leí un libro sobre el vitriolo, que es una enfermedad de la amargura, etcétera, que crea una persona, porque tú creas una conducta, y algunos científicos y psicólogos hicieron, como decir, una sede, pues, donde le creaban a la persona que llegaba a sus últimos lechos de vida, etcétera, que le dan convulsiones, etcétera, pero era para que fueran, ¿cómo le digo? Se enamoraran de la vida, pues, porque hay personas que no le interesa ya la vida, que el estrés, que no sé qué más, que bueno, y entonces empezaron a darle ese punto. De cambio, el COVID como que dio más o menos que las personas abrieran los ojos con respecto a la vida, que quieran más su vida, pues, y la vida de su familia. Porque tú te pones a ver, empiezas a ver personas muriéndose, enfermas, entonces tú empiezas a cuidarte, y eso reconstruyó un poco lo que da la organización familiar, de donde de verdad nace la ciudadanía, porque cada persona es donde, desde el grupo de personas, y cada uno se va apoyando. Con respecto a la situación, también del tema que estaba tocando, de lo que se vio de las colas, etcétera. A veces tú dices, mira, ¿por qué hay países primermundistas? Por lo menos Francia, Estados Unidos, etcétera, Italia, España. Entonces, tú dices, lamentablemente, a veces los países, para que las personas adquieran el cariño o conocimiento de algo, a veces, lamentablemente, esos países han pasado en guerra, han tenido Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, han visto la necesidad. Y yo tuve un padrino italiano y me decía, mira, a nosotros nos tocó hasta comer pan mojoso y en la Segunda Guerra Mundial, y pasábamos esto y pasábamos aquello. Entonces, tú empiezas a apreciar lo poco que te da. Entonces, hoy en día, por decir el bloqueo que ha habido de parte de las potencias hacia Venezuela, ha llevado a que la persona en sí, tú produzcas tu harina, tú produzcas helado, tú produzcas, quieras vender esto, y las personas empezaron a producir. Y hoy en día tú ves que cualquier persona, cualquier casa, te está produciendo algo, ¿cómo te digo?
ahorra más, porque antes tú veías que las personas, bueno, todavía, pero antes era, mira, llegaba, cobré el viernes, cobré el sábado, me voy a jugar lotería, me voy a jugar caballo, remates de caballo, me voy a jugar no sé qué broma, y llegaba el sábado en la noche que se la familia, que se la esposa rascado, con, toma, aquí está, me quedo fue $5 nada más para la comida. La persona, porque sabía que el otro día tenía un sueldo fijo, hoy en día a la persona le ha tocado buscar más, le ha tocado partirse más el lomo, a todos, pues. Y eso es lo que da que a veces las personas se encariñen con la familia, se encariñen con la vida y adquieran más ser personas ciudadanas como tal, pues, ¿me entienden? Hacia el otro, la bondad hacia el otro, que necesite el apoyo. Y es lo que ha dado. Entonces, eso más bien uno lo ve como que las personas hoy en día han entendido más con las cosas que han pasado, tanto la pandemia, etcétera, que sí, que uno puede ser un ser humano, un ciudadano ejemplar, un ciudadano de mayor trabajo, un ciudadano de apreciar la familia, un ciudadano de apreciar las conductas del otro, así sea lo que sea que tenga el otro, o sea blanco, negro, etcétera, y apreciar a esa persona también. Eso se ha llevado, se ha cambiado mucho en Venezuela y eso se ha palpado, pues, se ha palpado mucho. Con respecto a lo del caso del combustible, estamos viendo este, hoy en día hemos visto que se le ha dado duro a las mafias, porque cuando uno por donde pasaba, la gente te vendía 3 pesos, 3.000 pesos el litro por aquí, el otro 10 por 3, 10 por 10, 3 litros por 10.000. Yo creo que se ha ido amoldando un poco porque hay que ir combatiendo eso. Yo sí creo que el Estado como tal tiene que combatir y acabar la corrupción. Y no nada más de eso, de muchas cosas. Y se le ha dado. Entonces, claro, ese cambio nosotros que normalmente viajamos mucho hacia el centro de Venezuela, y tú ves que en el centro todavía las colas son inmensas, la gente, entonces por allá todavía no se ha creado esa conducta y salió un video una vez que vi, creo que en Táchira Noticias, de una persona que un gocho le dice a uno de Maracay, de Caracas, algo así, y cómo está, no, aquí cambiamos en el Táchira, porque, y uno hoy en día pasa, ¿qué es lo que hay que afinar, cambiar esa conducta de que, no, porque tengo un medio detallito el billete, no se puede aceptar? Yo creo que eso es lo que hay que ir amoldando de esa conducta, porque ya por lo menos estamos evitando, ya cualquiera puede entrar a una estación, mira, vamos a surtir, yo por lo menos veo, ayer estaba dando vueltas, veo varias estaciones solas, pues con 2 carros, un carro, y a veces sin carro, entonces digo, ¿qué es lo que podemos paliar? Esa parte de que, mire, sí, bueno, el que tenga bolívares pueda pagar en bolívares, el que tenga pesos pueda pagar en pesos, el que tenga dólares pueda pagar, el que tenga euros pueda pagar en euros, pero por lo menos la mayor moneda fuerte aquí en Táchira podemos decir que es el peso. Todo el mundo paga en peso, todo el mundo tiene peso y es lo que, inclusive se creó una semana de conmoción al ver que el peso tenía una devaluación y llegó el tope de los 4.600 por dólar y la gente no hallaba qué hacer. Entonces ya el comerciante que te vende cualquier bodega se adapta y dice, no, ya no estoy cobrando en pesos, sino en dólares. Entonces ya no te recibo los pesos. Entonces, esas cosas crean a veces, ¿cómo te digo? Conmociones que las personas, el ciudadano común se va adaptando, pues. Pero gracias a Dios, nosotros aquí por lo menos podemos ver que esas conductas uno las palpa, las ve, y uno trata de adaptarse también a esas condiciones. Bien, bueno, no, muy interesante y de verdad, bueno, pues tenemos que seguir avanzando, todo ese avance sea por el bien de la persona, del ciudadano, que todos los días pues lo tenemos, y eh, que el conocimiento en el cual es impartido, pues lo sigamos reforzando cada día. Eso es lo que se necesita. De mi parte también uno refuerza porque uno preparando clase, pues igualmente hay que investigar y hay que estudiar. Y en ustedes, pues también se perfecciona un poco mejor. Y eso es muy importante porque las soluciones tienen que darse. Eso de dejar las cosas como a la buena de Dios, no. Las soluciones hay que darse. Esto no puede, como usted, sobre todo lo último. Sí, hasta la misma familia terminó como reacomodándose un poquito.
porque verdaderamente muchas veces las crisis de la sociedad empiezan es por las crisis familiares. Y en el caso de Venezuela, que es donde vivimos, pues sí, tiene que seguirse haciéndose trabajos ciudadanos, actuaciones de la sociedad, mejor comprensión, mejor tolerancia y medidas en las cuales pues contribuyan a que verdaderamente pues la persona no se no se sienta pesimista, sino tenga esperanza de que las cosas van a mejorar. Como no, todavía pues Venezuela necesita terminar de solucionar su problema político, con el fin en la cual por lo menos se detenga un poco la migración, porque la migración sí de verdad ha afectado mucho el desenvolvimiento del país. De repente, el hecho de que algunas cosas pues no se vean, de repente no es que sea porque bueno, se han acomodado, sí, se han acomodado desde el punto de vista de la ley, de la institución y eso, pero como el país, pues, su población se ha ido estancando. No es que vamos a decir que ha subido o que ha bajado, no, se ha ido estancando producto de este efecto. Hay que paralizarla para volver de nuevo a recuperar su actividad normal, porque quien construye a un pueblo, quien construye a una sociedad y quien construye a una república, somos nosotros las personas, los ciudadanos, somos las que la construimos. Entonces, si el ciudadano venezolano, en vez de contribuir, se va, pues entonces, ¿cómo se va verdaderamente a recomponer el país con poca población? Generalmente hay que recuperar parte de esa migración. Tal vez no regrese toda, pero sí por lo menos una parte bien considerable para por lo menos ir poco a poco ya mejorando el país que en unos años fue por lo menos de una vida más accesible, donde se consigan las cosas, donde el dinero alcance, porque el dinero todavía, a pesar de que se ha parado un poco, se ha parado un poquito la devaluación, pero todavía hay que seguir mejorando el poder adquisitivo. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Creo que ya se nos terminó el tiempo. Y como les participé al inicio, tienen plataforma abierta hasta el 31 de julio para presentar, ponerse al día en todas sus actividades, desde la primera hasta la última. Bueno, de mi parte, muchas gracias y cerramos ya la clase. Buenos días.